esa palabra, esa semilla, Señor, en el corazón de cada uno y que esa semilla produzca fruto, Señor, que caiga en buena tierra, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, muy buenos días. Que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en todos los corazones. Amén. Bueno, agradecido con el Señor poder estar con ustedes en esta mañana y poder compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón para este servicio. Quiero invitar a la congregación para que leamos en el libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y este mensaje he decidido titularlo de una forma muy sencilla, ¿cierto? Se llama Llevando mucho fruto. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale: hermano, estamos llamados a vivir llevando mucho fruto. ¿Ya se lo dijo? Dígaselo sin pena, o si no lo manda a arrepentir. Y ahora dígaselo a sí mismo, diga: estoy llamado a llevar mucho fruto. Y lo quise hacer en este orden bajo una intención, y es que nosotros creyentes, y me incluyo, muchas veces que los otros lleven fruto y les decimos que sí, se está cortando, y les decimos que lleve fruto, y les exigimos a los demás que lleven fruto, pero nosotros difícilmente nos decimos, nos exigimos, ¿cierto? Entonces, bajo bajo esa premisa es que quiero hoy compartir el mensaje. Analicemos nuestra... Permítanme un momento, por favor, cambiamos de micrófono. Sí, ok. Y es que analicemos desde la palabra de Dios. No tiremos la palabra hacia el hermano, sino hacia nosotros mismos. Que nosotros mismos podamos reflexionar y ver los frutos del Espíritu, que seguramente ya muchos de ustedes conocen. Ya ustedes el versículo quizá incluso ya lo saben, lo conocen de memoria. Y el objetivo es que vamos a ver los frutos del Espíritu, de qué forma fueron evidenciados en Jesucristo, que esos frutos fueron vistos y registrados en la palabra de Dios en la vida de Jesús. Entonces nosotros como cristianos, o sea, seguidores de Cristo, estamos llamados también a que esos frutos sean evidenciados en nosotros, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Leamos entonces Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, precioso Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nos enseña a vivir y a conocerte, Señor, a ser moldeados, a ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. En esta preciosa mañana yo oro junto con mis hermanos, porque todo este espacio que hemos tenido hasta ahorita ha sido de adoración para ti, y esta palabra también que sea olor fragante para ti, y que siga trayendo también transformación a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Rogamos que tú puedas seguir transformándonos, formando el carácter de Cristo en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Y enséñanos, Señor, siempre a prevalecer y a buscar, Señor, tu transformación en nuestras vidas.
En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, les cuento una situación. Seguramente usted leyó, escuchó, o posiblemente no, ¿cierto? Pero hace poco se convirtió una persona que canta música reggaetón. No sé si ustedes lo escucharon la noticia. ¿Quién la escuchó? Levanta la mano. Listo, la hermana está informada. Este joven se llama Farruko y al cantar música reggaetón, bueno, abro un paréntesis. Hay un joven de Medellín con el cual tuve la posibilidad de participar en una fundación. Él hoy en día es reggaetonero y en el mundo de ellos se mueve mucho el contexto, el mensaje sexual, y ustedes lo conocen, ¿cierto? Ahora, este joven hace poco me había escrito, me dijo que él quería cambiar el enfoque de su mensaje. Y curiosamente, por esos días, este cantante del cual les estoy hablando, cierro el paréntesis y vuelvo al mensaje, que se llama Farruko, él decidió, entiendo que hace más de un año, entregar su vida a Cristo, pero debió seguir cantando. ¿Por qué? Porque él tiene unos contratos, pero el hombre lo hacía, digamos, a desgano, porque no quería seguir cantando ese contenido, porque al haber entregado su vida al Señor, obviamente tendrían que empezarse a evidenciar algunos frutos, y también había una situación que lo obligaba a él con el reino de las tinieblas, que era un contrato firmado como artista. Bueno, ese es como el contexto que se maneja en el ámbito musical. Yo creo que el hermano Carlos Sánchez lo conoce como músico que es. Ahora, me alegra que ese hombre haya decidido declarar públicamente su conversión a Cristo. Me alegra sobremanera, claro que sí. Así como me alegra que entregue su vida a Cristo Pepito, Josefito, Marianita, cualquier persona que no conozcamos públicamente. Que cada alma, cada vida es una fiesta cuando llega a los pies de Cristo, y nosotros debemos alegrarnos en Él. Y quiero traer en este mensaje el ejemplo, con el permiso del joven Farruko, porque en las redes sociales se puede leer mucho contenido de personas creyentes que lo reciben y aplauden eso, y otros que cuestionan y dicen: eso es pantalla, eso es show, eso es por llamar la atención, ese no ha cambiado, eso es un paseo que está dando y después vuelve al mundo. Bueno, yo pienso que cada quien es libre de pensar e incluso de expresar lo que piensa, pero sin embargo, quise compartir este mensaje porque como creyentes a veces estamos haciendo lo que hacía el hermano mayor cuando el hijo pródigo regresó a casa. Entonces, si la conversión de Farruko es real, si es una conversión sincera, si es genuina, usted ni yo lo vamos a saber. Solo el Espíritu Santo de Dios es el que puede identificar eso. Nosotros no debemos entrar en la posición de jueces. Como creyentes nos alegramos, y si es cierto o no, es tan responsable Farruko ante el Señor de llevar los frutos del Espíritu Santo, como nosotros de llevarlos también. Y cuando señalamos al otro, y más a un nuevo convertido, estamos evidenciando que no hay amor en nosotros como creyentes, que no hay humildad en nosotros como creyentes. Nos sentimos mejor que un joven que también llegó como usted y yo llegamos hace ratico al Señor. Entonces, lo que nosotros debemos saber, iglesia, es que cuando alguien dice aceptar al Señor y decidir públicamente en seguirle, que eso ya es mucho, nosotros como creyentes en Cristo debemos alegrarnos por ese paso de esa persona. Por ese paso hay que alegrarnos. Tenemos que seguir orando por ellos y por otros que no están en eminencia, que no están en reconocimiento. Y en especial, iglesia, el llamado es jamás cuestionar si su conversión es real o no. Como les decía ahorita, solamente el Espíritu Santo sabe la obra que está haciendo en cada corazón, incluido el nuestro, ¿cierto? Y es verdad, iglesia, que por los frutos serán conocidos, lo dice la palabra. Jesús lo dijo: por su fruto los conoceréis. Quienes realmente están viviendo en el Espíritu.
Y nosotros debemos evaluar para no imitar lo correcto en las personas que dicen ser creyentes, pero no viven como creyentes. Debemos evaluarlo, ¿qué palabra uso? Identificar si sí, discernir si lo que esa persona que dice ser creyente está haciendo es bíblico o no es bíblico. Debemos analizarlo. Pero también y muy especialmente nosotros, recuerden cuando Jesús nos enseñó a mirarnos y evaluarnos a nosotros mismos ante Dios, en cuanto a nuestro fruto, en cuanto a lo que hacemos, si honramos o si no honramos a Dios. Recuerde aquel pasaje que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis, y con la medida con que medís serás. Entonces dice el versículo 3 de Lucas 6:37, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Perdón, de Lucas 6. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo vas a sacar la paja de farruco cuando todavía hay cosas en ti, que ya vienes con tiempo en el evangelio, que conoces muchas cosas? ¿Cómo vas a sacar la paja del nuevo creyente, dígase cual sea, de Pepito, Peranito, si en ti todavía Dios sigue haciendo la obra y la perfeccionará hasta el último de nuestros días? Entonces esa gracia que te cobija a ti, esa gracia que me cobija a mí, es la gracia que también está cobijando a aquellas nuevas personas, incluso a aquellas personas que para mi concepto o para tu concepto no están dando fruto. Ahora, no estoy diciendo vamos a alcahuetear, no es el punto al que quiero llegar. Al punto que quiero llegar es que aceptemos al otro, amemos al otro, oremos para que se evidencie el fruto del Espíritu Santo en el otro, que el juzgar le corresponde al Señor. Dice el versículo 5 de Lucas 6, Jesús dice con palabra fuerte, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El fruto del Espíritu es mi responsabilidad, y yo aconsejo, exhorto, hago el llamado a mi hermano para que el fruto del Espíritu también sea evidenciado en él. Pero yo soy el primero que debo estar en la fila pidiéndole al Señor: Señor, tantas cosas que todavía tengo para transformar, quítame esta viga del ojo. Amén. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar es que como creyentes debemos alegrarnos en los nuevos hermanos que se convierten en Cristo. Nosotros no somos jueces, nosotros solo somos hermanos que también dimos el paso de buscar a Dios en nuestras vidas, porque reconocemos que le necesitamos. ¿Usted reconoce que necesita al Señor? ¿Realmente usted lo reconoce? ¿Cierto? Y realmente usted permite que esa necesidad sea alcanzada por Dios. Porque el primer paso es reconocerlo, pero hay otro paso más allá, que también es difícil. El reconocerlo nos lleva a nosotros a doblegar nuestro orgullo, a renunciar a nosotros mismos. Pero a partir de allá, cuando ya hemos renunciado a eso y reconocemos que necesitamos de Dios, entra la segunda parte, que es permanecer en esa condición. Y no es fácil. Entonces no caigamos en el error del hermano mayor, como les decía ahorita, en la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce la parábola del hijo pródigo? Con confianza levante la mano y hacemos un recuento rapidito. Todos conocemos la parábola. La parábola del hijo pródigo, ¿qué pasó con el hermano? El hermano se molestó porque vino el hermano menor, que se había ido a parrandear y hacer y deshacer digamos con la bendición, con la herencia que su padre le había dado. Y aparte de eso, cuestionó a su propio papá, al dueño de la herencia, de quien provenía, de quien había salido lo que el menor había despilfarrado. Entonces él no solo cuestionó el regreso del hijo pródigo, el hermano mayor no solo cuestionó el regreso de su hermanito, sino que también cuestionó la decisión de su padre, una decisión de amor, un amor de la cual ese hermano mayor también fue beneficiado. Nosotros también somos beneficiados de ese amor de Dios,
Y el amor de Dios no es tan chiquito como para que quede para los que estamos acá. Osman, cierre la puerta, hermano, y ya no entre más gente porque el amor de Dios se acabó, ¿cierto? No, el amor de Dios alcanza para todos los que le quieran aceptar, los que le quieran recibir realmente. La parábola del hijo pródigo la puedes leer en Lucas 15. El segundo punto que yo quiero compartir con la iglesia es resaltar que la forma en la que se evidencia el fruto es en el beneficio que nosotros también le ofrecemos al otro. El fruto de un árbol no es para el árbol. El árbol lo produce, pero el fruto es para que sea consumido por otro. Ese amor, esa humildad, esa benignidad, esa paciencia, esa mansedumbre, todos esos frutos usted los puede dirigir en bendición a otras personas. Y eso incluye a las personas que al parecer para usted no sean tan dignos de la sangre de Cristo. Para esas personas que al parecer para mí no sean como gente como tan buena gente. Entonces son frutos que es verdad necesitamos que estén. Y yo espero y oro al Señor que todas las personas, incluido este hombre que tomamos como ejemplo hoy, sean dando mucho fruto, sean llevando mucho fruto. Es mi oración, no mi balanza. Yo no debo tener la balanza, o al menos en condición de juzgar. Pablo dice: retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Posiblemente el hombre no esté dando mucho fruto, quién sabe. Yo no conozco nada de la vida de él, solo leí la noticia porque fue un boom en los medios cristianos que yo sigo. Pero sin embargo, esperemos que sea Dios el que haga la obra y oremos por él, es lo que nos corresponde. Entonces, los frutos son: yo debo amar a Dios y debo amar al otro, a quien sí veo. Yo debo tener gozo en mí para contagiar al otro. Pero muchas veces nosotros los creyentes, con nuestra amargura, y me disculpa la expresión, somos los primeros que le cerramos la puerta al otro, porque estamos en amargura, porque no está el gozo del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y aparte de eso somos egoístas y no queremos que el otro entre a buscar de ese gozo que nos ofrece el Señor por su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo también nos habla de la templanza, que es para testimonio también del otro. El fruto del Espíritu Santo nos habla de la bondad para con el otro, de la mansedumbre para con el otro, de la fe. ¿Para qué me sirve a mí la fe? Para caminar firme, y el otro también puede ser retado. ¿De qué forma sirve mi fe? Para que el hermano que tiene más años que yo, que es más maduro que yo, pero también para el hermano que no es tan maduro o que no lleva tantos años, para el hermano que sirve o para el hermano que no sirve, para que él también se vea desafiado y vea que la fe que él tiene, en la fe que él está, no está solo, y que hay otros hermanos que también están en fe batallando y caminando. Entonces mire que el fruto siempre da beneficio al otro también. También nos habla el fruto del Espíritu Santo acerca de la perseverancia, perseverar en la vida cristiana. Esa perseverancia también motiva a mi hermano a permanecer. Dice la palabra de Dios que el que permanezca hasta el fin, ¿cierto?, recibirá la corona de la vida. Qué bueno que yo me ponga esa corona, que el Señor me dé esa corona, pero que mi hermano también la reciba. Y finalmente, el otro fruto es la modestia, que honre a Dios y no sea estorbo para la otra persona. Iglesia, la obra que Dios inició en usted y en mí, Él también la está desarrollando en otras personas. Que de pronto, como dice usted, no sea la monedita que le entra al bolsillo, ¿cierto? Porque es una realidad. Y es necesario que nosotros llevemos mucho fruto, porque el fruto, ojo a esto, el fruto define al árbol. El fruto define al árbol. Yo como sé que un árbol es de mango, porque da mango, ¿cierto? Yo como sé que un creyente realmente tiene el Espíritu Santo de Dios, porque da los frutos que la palabra de Dios nos está evidenciando en Gálatas capítulo 5, 22, que ya lo acabamos de leer.
Entonces, el amor es un sentimiento de vivo afecto o de inclinación hacia una persona. El gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Recuerda el gozo de la fe. La paz es vivir en armonía, respetar al otro. La paz es ausencia de agresión. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún beneficio, algún bien. La benignidad es la amabilidad. En la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión hacia el otro. La bondad es una cualidad humana que consiste en la inclinación a realizar siempre el bien y evitar al máximo el mal. Y finalmente la fe, que es permanecer en fidelidad y en confianza en el Señor. Bueno, la mansedumbre también es el proceso por medio del cual la persona vive en paz. Y la templanza es el dominio propio. Permítanme, iglesia. Quiero que entendamos también hoy el fruto del Espíritu Santo en nosotros como aquel resultado de la transformación en nuestras vidas. Ese fruto es el que da gloria y alabanza a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros como creyentes. Ese fruto da testimonio a los demás, tanto al creyente, para que él también afirme su fe, y también da testimonio al no creyente, para que esa persona nazca en él una expectativa y un deseo de conocer a Dios. Entonces el fruto siempre va a traer beneficio. El buen fruto siempre va a traer beneficio. Y finalmente, ¿qué es lo mejor del fruto? Que es la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Porque el fruto del Espíritu Santo se evidenció de forma especial, de forma sublime en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver. Lo primero lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 12. Lo puede buscar allí en su Biblia, Juan capítulo 15, versículo 12. Jesús está hablando, como siempre, hablando con amor a sus discípulos. Y Él dice en este versículo, dice: este es mi mandamiento para ustedes. Habla Jesús. Dice: que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y nadie tiene mayor que por otro, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor por otro que poner su propia vida por sus amigos. Y usted sabe que Jesús nos amó porque Él pagó en la cruz del Calvario. Juan 3:16. De tal manera nos amó el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y Él es nuestro Salvador. Pero en su amor, Él también nos dice: ya no serán llamados siervos, ustedes serán llamados mis amigos. Tú y yo somos amigos de Cristo. Y la amistad de Cristo sigue abierta para otros también. Entonces, la razón del amor de Dios se refleja en el otro. Si yo no amo al otro, entonces debo evaluar si realmente el amor de Dios está en mí. Ese fruto está en mí. Entonces ahí vemos del amor de Cristo. Veamos en Efesios 5:1-2. Efesios 5:1-2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, imitemos a Dios, el cual nos ama a nosotros como hijos. Está el amor en el Padre. Y también dice: anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, que si Cristo nos amó, Él se entrega. O sea, que si yo amo, yo también debo entregarme a mi hermano. También, si Cristo al darse en amor a nosotros, se convierte en ofrenda y sacrificio a Dios, esa es nuestra forma de ofrecer nosotros también sacrificio a Dios, dando amor. Que ese fruto del Espíritu de Dios sea evidenciado. Vamos al gozo. El gozo está en Lucas 10:21. ¿Dónde se gozó Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿En qué momento? Dice en Lucas 10:21: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes
y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Este verbo regocijó Jesús viene de la misma raíz que usaron los apóstoles versículos antes, cuando venían los 70 discípulos que estuvieron predicando. Si nosotros leemos versículos antes, vamos a ver que Jesús se regocijó porque habían llegado 70 enviados. Los 70 enviados que habían ido a predicar las buenas nuevas. Y Jesús hace un énfasis. Permítame, yo acomodo acá. Y Jesús hace un énfasis muy especial, porque Él dice en Lucas 10:20, Él dice, bueno, el contexto es este: los 70 fueron, predicaron y llegaron súper gozosos. Dice que ellos llegaron muy gozosos y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetaban, y ellos estaban felices por eso. Pero Jesús les dice en Lucas 10:20, les dice, eso está bien, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense y gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. El gozo del creyente no radica en lo que el creyente hace como creyente. Eso es solo una consecuencia del hecho de ser creyente. Usted y yo debe permanecer el gozo en usted y en mí por el hecho de que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Ese es el motivo, eso nadie te lo va a quitar. Nadie, solo el Padre, y el Padre es amor. Él te guarda. Guárdate, guárdate tú también, y guarda ese gozo, el gozo de su salvación. David decía, cuando David pecó, él decía, Señor, no me quites, no apartes de mí el gozo de tu salvación. Ese es el gozo que al creyente, llueva, truene, relampaguee, no salga el sol, se extienda la noche, sea como sea, está gozoso. Porque su situación de gozo no se define por la circunstancia, sino que se define por quién es Dios y por quién es el creyente en Dios. Un hijo. Y el que es hijo para siempre. Juan 14:27 nos habla de la paz de Cristo. ¿Cómo se evidenció la paz en Cristo? Jesús mismo es la paz. Él dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no les doy la paz a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Precioso, acá el Señor nos está diciendo, iglesia, nos está hablando de la paz interior, una paz que no es circunstancial, que no es alcanzable por ningún mérito propio del ser humano. Es la paz del Espíritu Santo, la que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que usted y yo recibimos al haber aceptado a Cristo, y a Cristo, al haber aceptado a Cristo, también hemos recibido el Espíritu Santo. El Señor también, Jesús nos dice en Juan 16:33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Para Jesús es importante que el creyente tenga paz en su corazón. El Señor quiere que usted y yo tengamos un corazón con paz. Ahora, ojo, tener paz no es ausencia de aflicciones. Jesús no lo dijo también. Jesús no tapó el sol con un dedo. Él dice, ustedes, les digo estas cosas para que tengan paz, aunque en el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense iglesia, yo he vencido al mundo. Dígale al hermano que tiene al lado, Cristo ha vencido al mundo. Dígale, Él es tu paz. Una canción muy bonita que dice, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. ¿Usted cree eso? Yo lo creo y por eso Él es mi paz.
Amén. Ahora, esa paz, iglesia, debe expresarse también. Leamos lo que dice Jesús en Mateo 5:9. Mateo 5:9. Yo sé que a nivel de libros del Evangelio, de la palabra de Dios, hay unos libros que a veces nos da más dificultad encontrarlo, ¿cierto? Entonces, cuando sean de pronto versículos así, que yo sé que usted llega fácil a Mateo, los vamos a leer junticos. Listo. Mateo 5:9 nos dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, recuerde que Jesús, cuando habla de esta paz, no es la paz que da el mundo, que es se firma un tratado, pero en el corazón siguen los resentimientos, en el corazón siguen las disensiones, las venganzas, las revanchas. Un tratado, un papel lo puede todo. Yo puedo firmar acá en un papel 300 millones. ¿Vale 300 millones? No. Y ese es el problema del hombre, que el hombre, entre países, entre naciones, entre culturas, firman un tratado de paz, pero su corazón no hay paz. Porque si no tienen a Jesús, imposible que el hombre sin Dios vaya a tener una condición de paz. No es posible, porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces Jesús en Mateo 5:9 nos dice: dichosos, felices, bienaventurados ustedes los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios. Usted se evidencia si es un hijo de Dios, si está en una actitud de paz desde su corazón, sincera, no fingida. En Efesios 4:3 nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. ¿Y por qué guardar la paz? ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos nos enseña algo muy valioso, iglesia. Dice el libro de Hebreos: busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos. Ahí no dice busquen la paz con los que les caigan bien. Busquen la paz solamente con su familia. Dice busquen la paz con todos y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el contexto, Pablo está ligando la condición de mi relación con el otro con mi condición interna de santidad. Y finalmente está relacionando estos dos aspectos de mi forma de vivir con el hecho de ver o no ver al Señor. El fruto del Espíritu Santo tiene que estar, sí o sí. Tiene que estar. Porque a eso hemos sido llamados, a fructificar. Entonces esto quiere decir, iglesia, que para yo ver al Señor debo ser santo, que para ser santo debo guardar la paz de Cristo en mí y para con los demás. Yo les pregunto y no responda. Yo siempre hago preguntas para que usted no las responda, solo para que analicemos, nos evaluemos, pensemos. ¿Alguien te está quitando hoy la paz, iglesia? ¿Alguna persona? ¿Algún familiar? ¿Algún vecino? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguien te está quitando la paz? Te invito a reconsiderarlo, porque la paz de Cristo somos nosotros mismos los que permitimos que gobierne. Cristo pone la paz, pero muchas veces nosotros somos los que la perdemos por nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que no permitimos que esa paz de Cristo sea establecida en nosotros. Por eso en Colosenses 3:15 Pablo dice: permitan que gobierne en sus corazones, ojo, permitan que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual ustedes han sido llamados porque son un solo cuerpo, y también sean agradecidos. El agradecimiento es una forma de llegar a la paz. Cuando usted tiene un corazón agradecido, haya, no haya, tenga, no tenga, abunde, escasee, en medio de todas esas situaciones, si usted es agradecido, usted permanece con paz. Si usted no tiene un corazón agradecido, así sobreabunde en su vida, usted no va a tener paz por falta de agradecimiento. Entonces, una de las formas también de entender la paz es la condición de agradecimiento con la cual yo vivo. Porque muchas veces no hay nada que nos llene, iglesia. No hay nada que nos satisfaga. Y el Señor nos da y nos da y nos da más y nos da más, y nosotros no agradecemos.
y perdemos la paz. Entonces permitamos que ese fruto también pueda crecer en nosotros con el agradecimiento. Vamos a otro fruto, la paciencia. Paciencia. Ustedes saben que no se puede pedir paciencia, ¿cierto? Porque el Señor no da paciencia. El Señor manda situaciones para que usted desarrolle paciencia. Entonces usted dice, ay Señor, dame paciencia. Ah, bueno, le voy a mandar situaciones para que desarrolle esa paciencia. Después, Señor, ¿por qué me haces esto? La paciencia no es algo que usted va y compra allí en San Javier. Eso se desarrolla. Y se desarrolla en medio de la dificultad. Se desarrolla en medio de la prueba. Entonces, piénselo muy bien. Yo lo debo pensar muy bien. Cuando yo le vaya a decir al Señor, Señor, dame paciencia, porque le estoy pidiendo que la forme. Que la forme. Y muchas veces queremos ser pacientes, pero sin pagar el precio de la formación de esa paciencia en nosotros. Romanos 15:5, con relación a la paciencia, nos dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. Jesús es el primero que tiene toda la autoridad para perder la paciencia con el creyente. Él es el primero. Y no lo hace, sin embargo. Él no lo hace. Entonces nosotros estamos llamados también a ser pacientes con el hermano. Amén. ¿A cuánto les gusta ser pacientes? Amén. ¿Cierto? Es muy bueno ser pacientes, porque usted es el primero que gana. Usted es el primero que gana con la paciencia. Hay un autor, se llama Uchtdorf, un apellido súper extraño. Él dice sobre la paciencia, dice, la paciencia no es una resignación pasiva, no es quedarme ahí, que hagan conmigo lo que quieran. La paciencia no es dejar de actuar por causa de nuestros temores. Muchas veces uno dice, voy a tener paciencia a ver el Señor qué hace, y tienes que actuar con algo que tienes que hacer. Eso no se llama paciencia, eso se llama quietud. Que muchas veces malentendemos la paciencia. La paciencia no es quedarse quieto. Ser paciente significa, según este autor en sus palabras, significa esperar y perseverar, pero de forma activa. Significa persistir en algo. Persistir es un verbo, es un hacer, es un actuar. Incluso cuando los deseos de nuestro corazón se vean demorados. A veces es tan difícil esperar. Cuando deseamos que algo llegue, que algo se dé. Porque la paciencia no es solamente soportar al otro, sino que la paciencia también es esperar las promesas de Cristo. La paciencia también es a veces hacer las cosas como tiene que ser y no irme por el camino cortico. Que muchas veces, yéndonos por el camino cortico, nos desviamos del propósito de Cristo en nosotros. Entonces, tengamos paciencia. Tenga paciencia hacia el otro y tenga paciencia en su corazón, hacia sí mismo. No se acelere. Sin embargo, siga actuando, siga caminando. Paciencia activa. Ligue esas dos palabras, paciencia activa. El mismo libro de Romanos 12:12 nos invita diciendo: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Alegrarnos, mostrar paciencia y perseverar en la oración. Esa es la condición de paciencia que el Señor quiere en nosotros. El quinto fruto es la benignidad. Benignidad. Jesús era conocido por ser amable con los demás. Jesús era empático con las personas. Jesús era considerado con las personas con las que se encontraba. El vocablo que Pablo, ojo a esto, usó para la palabra benignidad es
Créstotes, Créstotes, K-H, Créstotes, y significa ser útil y ser servicial para con aquel que lo necesita. Esa es la benignidad según Pablo, ser útil y ser servicial para con aquel que lo necesita. Jesús en Mateo 11:28, vamos a ver actos donde Jesús mostró esa benignidad. Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús les está dando de lo que Él tiene, descanso. Está siendo benigno hacia el otro. Además, en Marcos 6:34, Jesús una vez más muestra la benignidad hacia el corazón de los hombres. Dice que al bajarse de la barca, Jesús vio una gran multitud y dice que se conmovió. Dice que Él se conmovió profundamente porque esa multitud eran como una oveja sin pastor. Entonces Jesús venía de una barca cansado con todo lo que había hecho capítulos antes, usted lo puede leer. Viene cansado y dice que Él ve la multitud y dice que Él se conmovió y se puso a enseñarles. Jesús en benignidad dio la milla extra, dio el esfuerzo mayor. Él venía de hacer milagros, de hacer un montón de cosas. Él dice: pasemos al otro lado. Iba a dejar de hacer lo que hizo en el otro lugar, quizás a enseñarles de forma más íntima a sus discípulos algo que necesitaba enseñarles. Y dice que cuando Él se baja de la barca, dice que había una multitud y que los vio como ovejas sin pastor. Dice, tuvo compasión de ellos y se puso a enseñarles. La benignidad a veces no es fácil para el creyente. A veces implica dar una milla extra, un esfuerzo más allá de lo que usted, humanamente hablando, está en condición de hacer. Y a eso estamos llamados. Jesús también fue benigno porque Jesús también hizo algo por el otro. Recuerde el principio de benignidad, ser útil al otro. Jesús sanó, como lo leemos en Mateo 14:14. Dice que cuando Él llegó a la orilla, también en otro lugar dice que Él vio una gran multitud y profundamente conmovido curó a los que estaban enfermos. Entonces Él enseñó y Él curó. Jesús no se limitó solamente a la parte del aprendizaje, a ser benigno con el otro en el aspecto intelectual cuando les enseñó. Tampoco se limitó a la parte de la salud cuando los curó. Él también fue al cuerpo materialmente hablando. Dice en Mateo 15:32-37 que Jesús les dio de comer a las personas que estaban con Él cuando ellos tuvieron hambre. Y las palabras de Jesús, cuando les va a dar de comer a ellos, Él le dice a los discípulos, dice: me conmueve profundamente ver a esta multitud. Me dice, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos de vuelta con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y dice que Él hace el milagro de la alimentación de estas personas y dice que todos comieron y quedaron satisfechos. La benignidad también nos invita a satisfacer la necesidad del otro. Dice en Tito 2:14, pasemos al sexto fruto del Espíritu Santo. Dice en Tito 2:14 acerca de Jesús, hablando acerca de Jesús: Él se entregó por nosotros. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para purificarnos para sí, y para purificar para sí, para Él, un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Ojo, Jesús no solamente nos salvó, iglesia, para irnos al cielo con Él, adorarle eternamente. Él dice, repito, ese versículo es precioso, dice, y muchas veces lo leemos y lo pasamos por alto. Es más, a Tito pocas veces lo leemos. Dice, Él se entregó, Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Se entregó para purificar para sí a un pueblo elegido. Usted y yo somos un pueblo elegido. ¿Cuántos saben que son pueblo elegido? A ver, levante su mano si tiene esa convicción. Eso es muy bueno, ¿cierto? Ahora, como pueblo elegido, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a hacer el bien. Una cosa lleva a la otra. No es solo el beneficio, es también mi compromiso. ¿Qué debo hacer? Lo dice Tito, el libro de Tito, dedicado a hacer el bien. Por instrucción de Jesús también leemos con relación a la bondad en Mateo 5:16, dice: hagan brillar su luz delante de todos,
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y de esa forma ellos alaben al Padre que está en los cielos. La bondad suya. Pero ojo, no estoy hablando en la bondad cuando Jesús decía, el único bueno es mi Padre. No estoy hablando de esa bondad. Estoy hablando, porque si a eso vamos nosotros como seres humanos, ninguno de nosotros es bueno. Ninguno. Por más buenas obras o por mejor buena persona o por más buena persona que usted o yo creamos ser, ninguno de nosotros es bueno. Ante los ojos de Dios, no. Pero a través de Jesús, sí. Y por eso es en Jesús que nos llega a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les enseñará todas las cosas que han de hacer. El cual nos lleva a entender y a vivir como el Padre quiere que vivamos. Y una de las formas es a través del fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Y esa bondad debe manifestarse dedicándonos a hacer el bien. Entonces, hagamos brillar nuestra luz delante de los demás, porque de esa forma otros van a alabar al Padre también. ¿Usted lo cree, iglesia? Pasemos a la fe. La fe, Jesús creció y como cualquier otro ser humano tuvo que crecer en una fe profunda hacia el Padre. Él también tuvo que crecer en sabiduría, iglesia. Él no nació ya formadito. Él también tuvo que ser bautizado. Él también recibió el Espíritu Santo de Dios. Recuerden su bautismo con Juan el Bautista. Se une la Trinidad en un solo momento. Jesús recibe al Espíritu Santo que desciende como paloma y el Padre allá en el cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces Jesús también tuvo que desarrollar en su condición humana la fe. Él también lo tuvo que hacer. Jesús declaró, él dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. ¿Usted no cree que eso requiere fe? El acto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, eso es fe. Jesús dijo: yo tengo el poder de dar mi vida y de recobrar mi vida. Ese es el mandato que yo recibí de mi Padre. Usted y yo demostramos nuestra fe cuando obedecemos. Es la forma de evidenciar. Fe no es decir tengo fe. Fe es vivir en fe. Es vivir en fe, no decirlo, es vivir en fe. Lucas 22:42 también nos dice que mientras Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, unas pocas horas antes de ser crucificado, Jesús dice en estas palabras, y usted se sabe ese versículo de memoria, dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted cree, iglesia, que eso no es fe? Usted saber que va a ser crucificado en un rato, que va a vivir unos terrores y decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús el hecho de que Jesús diga: si es tu voluntad, apártelo? Ya Jesús conocía la voluntad del Padre. Ya Jesús sabía que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Para eso Juan 3:16 no lo dice: de tal manera amó el Padre al Hijo. Pero Jesús, ¿qué hace? Señor, si es tu voluntad, su condición humana evidenciada allí. Pero inmediatamente la fe traspasa su humanidad y dice: pero se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces hemos necesitado que nuestra fe traspase nuestra humanidad? Más allá de lo que yo quiero, que se haga la voluntad de Dios. Jesús tuvo fe. En Jesús, el perfecto ejemplo de la fe. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado en todo también. Y para la tentación hay que tener fe. Dice de Jesús en Hebreos, dice: porque nosotros no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Jesús sabe que nosotros somos humanos, ¿cierto? Continúa diciendo: sino que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, en condición de hombre. Jesús fue tentado en condición de hombre, pero Jesús no tuvo pecado. Y esa es nuestra ganancia como creyentes en Cristo. Que lo que es difícil para usted, para Cristo es posible. Lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Eso es fe. Eso es fe.
creer y entender lo que pasó con Jesús en nosotros. Amén. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces nuestra fe humana es limitada, es condicionada, pero si vivimos en la fe del Hijo de Dios, la fe atraviesa nuestra humanidad. Y por eso vemos hombres de fe. Los menciona el libro de Hebreos. Porque fundamentaron su fe en lo que Dios decía y no en lo que ellos humanamente estaban en condiciones de hacer. Piensa en Abraham, un hombre ya mayor, adulto, para tener multitudes. Para Dios no era imposible. Con un hijo le dio una multitud. Él quiso adelantarse. Y hoy en día todavía hay guerra entre esos dos hijos. Hoy en día todavía hay consecuencias de querer adelantar la fe. Sin embargo, todos conocemos a Abraham como el padre de la fe. La fe. La fe es algo que el creyente debe tener siempre, iglesia. Mansedumbre, voy a avanzar. Jesús dijo en Mateo 11:29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, el primer beneficiado es usted. El hecho de que un árbol dé buen fruto, un árbol cualquiera, piense en un mango, no sé, piense en cualquier, le da la condición a ese árbol de no ser cortado. Pero ¿qué pasó con la higuera? Fue maldecida, fue seca. Estamos llamados a dar fruto, estamos llamados. Y el primer beneficiado como productores, que no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, pero que se evidencia en nosotros, el primer beneficiado es quien tiene ese fruto. Qué bueno es tener paciencia, qué bueno es tener mansedumbre, paz, amor, qué bueno es. Además, ya estaba profetizado hace mucho tiempo atrás en el libro de Zacarías 9:9. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey Jesús. Pues no dice Jesús, pero yo les contextualizo que está hablando de Jesús. Viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, el rey de los cielos, mostrando su mansedumbre, su humildad. Por eso el mismo Mateo confirma esa palabra de mansedumbre en el capítulo 21, 4, 5. Él dice acerca de la condición humilde de Jesús cuando entró a Jerusalén. Y no solo ahí, sino que siempre fue su condición en su corazón. Dice: Jesús entró de esta forma para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Se me viene a la cabeza una canción que se llama El burrito, creo. Que el burrito iba entrando y Jesús iba montado sobre él. Entonces la gente iba aplaudiendo. Entonces el burrito iba así todo tongoneado, todo pinchado, todo creído, porque él pensaba que lo estaban aplaudiendo a él. Y eso a veces le pasa al creyente. Alguien habla algo bueno de nosotros, es más, se lo va a compartir a Lorena la canción y ya usted al que quiere se la pida. Entonces es muy charro la canción, porque el burro creía que la alabanza era para él y mentiras que era para el que estaba encima. Eso nos pasa a nosotros. Ay, usted tal cosa, usted como es de serio, usted como es de bonito, usted como tal cosa, cualquier cosa que le digan a usted. Pero es la gracia de Dios en usted, no es usted. No sea burro, ¿sí me entendió? Listo. Entonces, templanza. Jesús mostró su templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Cuando Él no cedió a las tentaciones del diablo. Recuerde las tentaciones del diablo. Fueron 3. Para eso se necesita dominio propio. Usted con hambre y teniendo la capacidad de convertir las piedras en pan. Usted en una condición que le muestran toda la autoridad, cuando usted sabe que en la promesa del Padre Celestial Él iba a recibir toda la autoridad. Y Él decir: no, es que este no es el momento, yo primero tengo que pasar por la cruz. Yo no puedo recibir la autoridad así, menos de es que esto no es suyo. Eso usted se lo dio, pero eso es prestado, eso no es suyo. Yo vengo por eso de la forma que mi Padre me mandó, no en la forma en la que usted, Satanás, quiere decirme que debo hacerlo. ¿Y cuál fue la tercera tentación? Se me olvidó. ¿Cuál fue la tercera tentación?
Ah, sí, la confianza. Lánzate, lánzate. Jesús, ¿era que no sabía que Dios podía mandar ángeles? Jesús sabía que Él podía mandarlo, pero tuvo dominio propio, tuvo templanza. Frutos del Espíritu Santo en Jesús. Entonces, si Jesús los tuvo, ¿por qué usted y yo no los vamos a tener? ¿Qué nos niega a tenerlos? ¿O que nos omite, que nos saca de la responsabilidad también de tenerlos? En conclusión, iglesia, y termino. Y no puedo terminar este mensaje sin mencionar el fruto del Espíritu Santo que dio el apóstol Pedro. No puedo terminar de hablar de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, sin mencionar a Pedro. ¿Y usted sabe por qué, iglesia? Porque es que Pedro, tremendo este hombre, qué berraquito. Pedro en diferentes ocasiones mostró la falta de dominio propio. ¿Se acuerda cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Con el cuchillo de la cocina, ¿cierto? Él lo tenía era para cocinar, o él para que tenía una espada. Dice que él sacó la espada y le mochó la oreja a Malco. Yo creo que Pedro no tenía eso para pescar. O sea, en Pedro, a pesar de que ya había andado con Jesús, todavía no estaba realizada la transformación. Y muchas otras cosas. Pedro era impulsivo. Pedro, muchos años después de haber permitido al Espíritu Santo de Dios obrar en él, a pesar de esa condición humana por la que también lo conocemos, Pedro, de una forma muy admirable, iglesia, y eso es tremendo, y por eso termino con él. Pedro escribe, y de esa forma él muestra la transformación que Dios hizo en su vida. Él dice: ustedes también pongan toda la diligencia y añadan a su fe virtud, añadan a la virtud conocimiento, añadan al conocimiento dominio propio, añadan al dominio propio paciencia, añadan a la paciencia piedad, a la piedad añadan afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pedro sería un hipócrita si le exige a este pueblo, a esta iglesia, eso, sin él mismo ser evidencia de eso. O sea, que si usted lee ese pasaje, usted puede entender que Pedro recibió esa transformación en él, porque él lo está pidiendo a su iglesia. Entonces el fruto del Espíritu comienza en el amor y termina también en el dominio propio, el cual nos lleva al amor. Mire que Pedro termina con el dominio propio y vuelve y nos lleva al amor. Y el amor fue el primer fruto del que hablamos. Y ojo a esto, iglesia, con esto termino: que nuestro mal carácter no le corte la oreja a Malco. Guarde esa espada, y que esa oreja mocha en Malco, esa oreja cortada, ausente en Malco, tal vez sea ese testimonio por el cual muchas personas no quieren conocer a Jesús. Si usted ya mochó una oreja, pídale a Dios que restituya esa oreja. Y hablo en lenguaje alegórico, lenguaje figurado. Muchas veces nosotros, al no mostrar el fruto del Espíritu Santo, somos los primeros que nos paramos a la puerta y no dejamos entrar a que otros conozcan también al Señor. Recuerde lo que decía Jesús: no entran ni dejan entrar. Entonces, que Dios nos ayude, porque la humanidad está, eso es una realidad, pero que al menos este humano tenga la intención, que el Señor se encarga del resto. Amén. Espíritu Santo de Dios, produce tu fruto en nosotros, Dios. Señor, porque sabes que somos humanos, tú te acuerdas de que somos polvo, pero tú también nos llamas, Señor, reiteradamente en muchas ocasiones a permitir tu transformación, a permitir tu gobierno, a realmente permitir tu señorío, aunque humanamente muchas veces sea difícil para nosotros. Señor, aunque sea difícil, a veces doloroso, a veces frustrante, incluso muchas veces humillante, la transformación, Señor, ayúdanos, porque de verdad, Señor, que queremos el fruto, ese fruto precioso del Espíritu Santo de Dios, en el cual tú también, Señor Jesús, fuiste evidencia total, la mejor evidencia de todas, del amor, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre.
fuiste tú, Señor. ¿Quién más tuvo templanza como tú, Señor? ¿Quién más tuvo el dominio de no huir aún en su humanidad para no ser montado en una cruz del Calvario y martirizado durante ese tiempo en el que estuviste allí crucificado, Señor, injustamente, pero por nosotros? Ese era tu propósito. Asimismo nosotros queremos tener el Espíritu Santo de Dios para ti también, por ti, Señor, para gloria de tu nombre, porque es lo menos que podemos hacer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.